Mi propósito es sacar a la luz una serie de videos sobre los martirios en México suscitados durante la Guerra Cristera, guerra que fue contra la Iglesia con el fin de extirpar la verdadera religión católica por los años 1926 a 1929, sí hace casi 100 años. Ejemplo para los católicos actuales que deben librar otra guerra contra el modernismo condenado por su santidad San Pío X en su encíclica Pascendi Gregis, donde describe muy bien al modernista en sus diferentes etapas sin pelos en la lengua y con toda claridad y sabiduría propia de los santos como él, la cual recomiendo encarecidamente que la lean a quienes militan bajo el triste amparo de esta herejía que está destruyendo a la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión expondremos el martirio del beato Padre Miguel Agustín Pro Juárez. Visita a la Virgen de Lourdes en Francia. El Padre Pro llega a Lourdes a las 8:45 de la mañana. A las 9 de la mañana estaba celebrando misa en la Santa Gruta y estuvo hasta las 4:50 de la tarde, para tomar el tren de regreso. De esa visita a Lourdes, sacó las fuerzas para su próximo proceder, pues en adelante sin atenciones especiales o médicas, va y viene, trabaja y ora, se desvela, asiste a los pobres, confiesa horas enteras y todo a veces sin tomar alimento. Lo que ahí se siente no es para escribir, ha sido uno de los días más felices. A las 9 dije la misa, pasé una hora en la gruta, lloré como un chiquillo. Por demás está decir lo que sintió mi pobre alma. Ahora voy a regresar con el alma llena de consuelo. El Padre Pro recuerda con amor y esperanza lo vivido en Lourdes. Y sin embargo, allí estuve. Porque para mí, ir a Lourdes era encontrar a mi Madre del Cielo, hablarle, pedirle, y yo la encontré y le hablé y le pedí. El 7 de julio, el Padre Pro desembarcó en Veracruz, y tuvo todas las facilidades para el ingreso en el país. Ni la aduana le abrió las valijas, ni el revisor de pasaportes pareció fijarse que el Padre Pro aparecía como sacerdote. Tomó el tren nocturno hacia la capital. El 8 de julio se presenta ante el Padre Provincial Luis Vega. Una hora más tarde se encuentra ya en la casa de Enrico Martínez para iniciar sus ministerios, en donde actualmente está la parroquia de Guadalupe Reina de la Paz. Por la tarde visita a su familia que vivía en la calle de Orizaba. Se entera que su hermano Humberto de 24 años se hallaba en la cárcel por su trabajo apostólico en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Los pensamientos del Padre Pro sobre los acontecimientos en México saltan en frases como: la Iglesia de México está hoy entregada a sus enemigos, burlada, abofeteada, despreciada. De 5 de la mañana a 11 de la mañana y de 3 a 8 de la noche no hay sino asistencia al confesionario. Filas de personas deseaban recibir una palabra de aliento, los sacramentos, confesiones, inclusive casarse, pues ya era de todos conocido que se venían tiempos difíciles, en los que los templos serían cerrados y los sacerdotes perseguidos. ¿Cómo es que el Padre Pro soportó estas jornadas, después de haber estado tan enfermo? Él mismo nos lo dice. ¿Cómo resistí? ¿Cómo resisto? Yo el dócil, yo el delicado, yo el interesante huésped de 2 clínicas europeas. Todo lo cual prueba con evidencia evidentísima que, si no entrara el elemento divino, que solo usa de mí como instrumento, yo ya hubiera dado al traste con todo.
El 31 de julio de 1926 entra en vigor la Ley Calles, por lo cual los templos son cerrados por orden de los obispos y con aprobación del Papa Pío XI, como respuesta a las terribles iniquidades de la Ley Calles. Calles por su parte declara que todos aquellos templos que sean abandonados por los clérigos serían ocupados para usos profanos. Calles consiguió proceder en la reglamentación del Código Penal en el DF y territorios y hacer imposible a la Iglesia y a sus sacerdotes el ministerio a no ser como empleados gubernamentales. El padre Pro comenzó a asistir espiritualmente a las religiosas del Buen Pastor. También le fue encomendada la parroquia de la Sagrada Familia, sustituyendo al padre Fernando O. México amaneció en la total orfandad. En los templos no se oficiaba. Los sagrarios aparecían vacíos y con las puertecillas abiertas. Las velas tenían moños de luto. Esa sensación de angustia y soledad contribuyó en los primeros días al boicot contra la Ley Calles, aunque su firmeza duró poco menos de 3 meses. El padre Pro, por su parte, ideó las estaciones eucarísticas, que eran casas convenidas para dar el sacramento. De inicio eran 300. Y después hasta 1300. Todo entre carreras, escondidas, contraseñas y peligros de cárcel y muerte. A principios de 1927 da inicio a las comisiones de auxilios, pues desde que llegó a México se dio cuenta de la gran cantidad de familias que se iban quedando en la miseria a causa de la persecución y por no renegar del catolicismo. Los trataba con mucho cariño y bromeaba diciendo: tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día. Ingeniosamente se disfrazaba de obrero, chofer y catrín para pasar desapercibido en su colecta de alimentos para las despensas o para oficiar misas y dar sacramentos. Sobre sus múltiples actividades el padre Pro comentaba: Jesús me valga si no hay tiempo ni de resollar. Y como estoy metido hasta las cejas en eso de dar de comer al que no tiene, y son muchos los que no tienen, le aseguro que ando como trompo de aquí para allá. En marzo de 1927 los superiores del padre le ordenan reclusión, pues sus actos de bondad y de sacerdote heroico empezaban a hacerlo conocido por la policía. A lo que él comenta: cuán difícil es esta virtud de la obediencia. Recluso en un cuarto estrecho, sin más horizontes que un corral vecino y con prohibición de exhibirme mucho, paso los días revolviendo mis libros y papeles y preparando mi examen a medias. Creo que la obediencia es el mejor de los sacrificios. Con mucho respeto, el padre Pro hace ver su punto de vista sobre la reclusión. No es, padre, humildad, ni deseo de aparecer como muy valiente. Es solo el convencimiento que tengo delante de Dios de lo inútil que yo soy y de lo poco que puedo valer, y de que sería animar mucho a infinidad de gente, sacerdotes y no sacerdotes, si no abandonamos a nuestros hermanos hoy que tanto necesitan los auxilios de la Iglesia. Lo más que me pueden hacer es matarme. Pero eso no sería sino el día y la hora que Dios me tiene reservado. El padre Pro se multiplica con una ingeniosidad palpable, tandas de ejercicios, a veces delante mismo de edificios de gobierno, otras en corralones destartalados, y luego retiros, conferencias, pláticas, extremaunciones, conversiones de pecadores y de personas de diversos credos religiosos. Apoyado por su ingeniosidad, sigue disfrazándose según la ocasión.
Si tenía plática con los choferes, se ponía gorra que le cubría hasta las cejas, si era una misa con el alto coturno un traje de gran catrín, con perrito fifí incluido. También se hacía pasar por estudiante y a veces por enamorado para así distraer a quienes le pisaban los talones. Una de las frases más conocidas del padre Pro. De la nobleza de alto coturno, pasemos a la plebe guarache. Allí mando yo. Allí estoy a mis anchas. Y allí bendigo a Dios por haberme dado la sublime dignidad del sacerdocio. Qué dicha interior al dejar en paz a una familia obrera desavenida. Qué gozo al llevar la comunión a un niño de 94 años. Qué alegría al confesar, debajo de un árbol, a un guapo jardinero italiano, o al enseñar el catecismo a un comunista, entre las virutas y serrín de su taller de carpintero. El 13 de noviembre de 1927 después de las 3 de la tarde el general Álvaro Obregón era víctima de un atentado, mientras circulaba por el bosque de Chapultepec, rumbo a una corrida de toros. Sale ileso. Los responsables de tal acto, el ingeniero Luis Segura Vilchis, Juan Tirado y Naún Lamberto Ruiz. Por su parte, el padre Pro recibe una llamada que le recuerda tiene compromiso de ir a bendecir la casa de la familia García por lo que parte enseguida. A las 5 de la tarde la señorita María B. va a la casa de los Pro y avisa a Humberto que se le espera con urgencia en la calle Marsella para su trabajo ordinario de propagandista. Ahí se entera del atentado sin más novedad. Roberto alcanza al padre Pro en la casa de la familia García y de ahí van a casa de la señora Montes de Oca. Después van a casa de la familia Valezzi. Ahí se enteran del atentado contra Obregón. A las 6 de la tarde Ana María envía a la sirvienta a comprar combustible para la cocina. La sirvienta de regreso cuenta a Ana María que en la carbonería comentaban sobre el atentado. Humberto, de regreso de su trabajo en la calle de Marsella, compra el Universal Gráfico y al leerlo cae en cuenta que el automóvil Essex N10101 utilizado en el atentado, es el mismo que había vendido el 8 de noviembre al ingeniero Luis Segura Vilchis, por medio de un tercero y sin saber el uso que le darían. El padre Pro sale de la casa de la familia Valezzi rumbo a su casa en la calle Pánuco. Apenas sale y llega la policía al domicilio de los Valezzi buscando a cierto señor. Al no encontrarlo se llevan a la señora Valezzi. Miguel llega a su casa alrededor de las 9 de la noche y sale con sus hermanos a dar la vuelta y escuchar comentarios. Al día siguiente el padre Pro dice misa en la casa de la señorita Esperanza Montaño. A su vez el agente Mascorro pide al agente Antonio Quintana que esclarezca el misterio del atentado. En paralelo, Juan Tirado, también aprehendido por el atentado, es torturado en los sótanos, el cual guarda celoso el secreto de sus cómplices. Después del desayuno, los tres hermanos Pro van a casa de la familia Valezzi, encuentran al señor muy afligido pues son ha podido liberar a su esposa. El padre Pro acude a la policía en busca de Daniel García, nombre al cual estaba registrado el Essex y era el seudónimo de Roberto. Esa mañana el padre Pro y sus hermanos abandonan la casa de Pánuco y se alojaron en casa de la familia B. El padre Pro se confesó con su director espiritual el padre Alberto Méndez Medina, ocultos en la casa de la señora Urquiaga. En tanto la esposa de Naún Lamberto Ruiz, herido por la policía en la persecución del coche Essex, en un intento de salvar a su esposo, hace declaraciones sobre el ingeniero Segura Vilchis y vincula a los Pro. El padre Pro visita a la familia García, y comenta su inquietud por la suerte de sus hermanos.
La señora Montes de Oca le envía recado diciendo que la policía buscaba a Roberto. El día transcurrió con calma. Los amigos del padre Pro le buscaban un lugar más seguro. Por la noche, bendijo el matrimonio de unos jóvenes. Ese día comentó a la señora Valdés: mañana salen mis hermanos para Estados Unidos y yo me iré el 19 a reanudar mi comercio de almas. Irse a los Estados Unidos era una frase hecha para significar remontarse a la montaña con los cristeros. Sin embargo, el padre Pro nunca fue partidario de tomar las armas en el conflicto religioso. El día 17 de noviembre de 1927, estando la policía en su casa, la señora Montes de Oca recibió una llamada de su pequeño hijo, quien le pedía fuera por él a casa de sus abuelos. El agente Basail rápidamente le arrebató la bocina a la señora y le pidió la dirección al niño para ir por él. Así, acudieron para amenazarlo y obtener del niño el domicilio de la señora Valdés y con ello el paradero del padre Pro, pues un día antes el pequeño se había ido a confesar ahí. La policía vigiló y estudió la situación en la casa de la señora Valdés, de modo de no dejar camino libre para la escapatoria. El 18 de noviembre de 1927, siendo las 3 de la mañana, se despertó la señora Valdés y sus sirvientes, por ruidos en el techo y el ladrido de un perro. Al asomarse por la ventana vio alrededor de 20 soldados armados. Entraron a la casa y rompiendo la puerta de donde dormían los Pro dijeron: nadie se mueva. Entonces el padre Pro juntó a sus hermanos diciéndoles: arrepiéntanse de sus pecados, como si estuvieran en la presencia de Dios. Y con voz entera pronunció la absolución sacramental. Después les dijo en voz baja: desde ahora vamos ofreciendo nuestras vidas por la religión en México y hagámoslo los tres juntos para que Dios acepte nuestro sacrificio. A punto de partir, el agente Álvaro Basail dice a la señora Valdés: ¿sabía usted que escondía en su casa a los dinamiteros? Y ella respondió: lo que sé es que ocultaba a un santo. Esta señora es inocente, déjela tranquila y haga de nosotros lo que quiera, dijo el padre Pro. Después le dijo a la señora: me van a matar. Le regalo a Ude mis ornamentos sacerdotales. Basail dijo: nada de eso. No tiene nada que temer Udees en la inspección. El padre se acercó al armario, tomó un crucifijo, lo besó y lo guardó en su saco. Al salir, Basail sugirió al padre Pro llevar un abrigo, y él solo dijo que lo había regalado a uno más amolado que él. La señora Valdés se apresuró a darle un zarape, el cual el padre Pro daría, llegado el momento, a Juan Tirado, pues después de la golpiza, temblaba de frío. Dada la señal de salida, el padre Pro bendice a la señora y a sus criadas, y sale diciendo: ¡viva Dios, viva la Virgen de Guadalupe! Apenas Calles y Obregón se enteraron de que estaba preso el padre Pro, ordenaron que él, sus hermanos y los verdaderos autores del atentado, fueran pasado por las armas el 19 de noviembre a las 6 de la mañana. Así lo dijo el mayor Torres: mañana tendremos carnitas. Calles solo piensa en herir el sentimiento católico y opta por que se levante un acta policíaca de información, como base para una acción criminal ante los tribunales. Consciente de su labor a favor de los necesitados, el padre Pro comentaba: la revolución es un hecho, las represalias, sobre todo en México, serán terribles,
Los primeros serán los que han metido las manos en la cuestión religiosa, y yo, metido hasta el codo. El 19 de noviembre el acta empezó a las 10 de la mañana. Pasaron todos los implicados a declarar, incluidos Obregón y el padre Pro. Firmaron el acta Roberto Cruz y Guerra Leal. El ingeniero Segura Vilchis, al ver que han implicado a los hermanos Pro y al saber que son inocentes, insiste ante Roberto Cruz que fuera de las personas que él mencionó como cómplices, Juan Tirado y Naún Lamberto Ruiz, los demás no estaban implicados en los hechos. El 22 de noviembre de 1927 el general Cruz acata las órdenes superiores y convoca a reporteros de varios periódicos. Hace desfilar ante ellos a los detenidos, menos a Roberto Pro. Las primeras palabras del padre Pro fueron: «Señores, juro ante Dios que soy inocente de lo que me acusan. No he tomado ninguna participación y estaba». Cruz lo interrumpe bruscamente: «Basta ya, retírense inmediatamente», y volteando hacia los reporteros con un ademán violento dice: «Ya lo escucharon. Él mismo confiesa su culpa». Ese día, Calles confirma la orden de fusilamiento para el día 23 de noviembre, a las 10:30 de la mañana. Diputados obregonistas invitaron amigos por su cuenta. Se reparten invitaciones en teatros y cafés para el gran espectáculo. Calles y Obregón vuelven a hablar entre sí, afirmando que es necesario dar una lección a esa gentuza. Cruz está presente y hace notar que conviene siquiera dar a la sentencia alguna apariencia legal. Calles molesto le grita: «No quiero formas, sino el hecho». Por su parte, el padre Pro había notado el ir y venir de militares. Rezó con su hermano lo que quizá fue su último rosario y durmió en el desnudo piso, pues había regalado su colchoneta a Antonio Mutiuzábal. Martirio el 23 de noviembre de 1927. Despertó el padre Pro con mucho dolor de cabeza, por lo que se tomó una aspirina y dijo: «No sé por qué presiento que algo nos va a pasar hoy. Pero no te apures, pidámosle a Dios su gracia y Él nos la dará». A las 10 de la mañana se presentó en el sótano Mascorro, jefe de las comisiones de seguridad, y dijo en voz alta: «Miguel Agustín Pro, el padre estaba sin saco y por orden de Mascorro se lo puso». Después, sin decir nada, apretó la mano de Roberto y partió. Salió de los sótanos con las manos entrelazadas por delante y miró tranquilamente a los espectadores. Mientras caminaba hacia el paredón, se le acercó el agente Quintana y le pidió perdón. El padre le contestó: «No solo te perdono, sino que te doy las gracias». El mayor de la Gendarmería Montada, Manuel V. Torres, le llamó por su nombre. A la respuesta afirmativa, lo acompañó hasta colocarlo entre dos siluetas de hierro que servían de tiro al blanco. Le preguntó su última voluntad. El padre pidió serenamente: «Que me dejen rezar». El comandante de la ejecución lo dejó solo, retirándose unos pasos. El padre se arrodilló y sacó el pequeño crucifijo de la bolsa del saco, movió los labios y así permaneció unos segundos. Se levantó y, colocándose nuevamente en el sitio que le habían señalado, esperó órdenes. Cuando el comandante de la policía ordenó a la policía montada, posición de tiradores, el padre Pro abrió los brazos en cruz, y cerró los ojos y permaneció así hasta el momento en que cayó al suelo moribundo. Escuchó las demás órdenes previas a la de fuego,
sin cambiar de postura, sin que su rostro reflejara la menor emoción y solo se pudo observar el incesante movimiento de sus labios, musitando su plegaria. Eran las 10:30 de la mañana cuando el padre Pro cayó suavemente sobre su costado derecho. El doctor Horacio Casale del Servicio Médico de la Policía se acercó a dar fe de su muerte, pero indicó que aún vivía. El sargento de la escolta le dio el tiro de gracia con la carabina. Don Miguel supo de la muerte de sus hijos por un extra de la prensa. Fue a la inspección, donde le confirmaron la noticia, y de ahí al hospital militar donde ya estaban Ana María y Edmundo. Al encontrarse con Ana María, le preguntó por sus hijos muertos. Y al verlos, se acercó a los cuerpos y besó la frente del padre Pro y de Humberto. Ana María se lanzó a sus brazos sollozando, pero don Miguel la separó suavemente y le dijo, no hay motivo para llorar. Alrededor de las 3 de la tarde lograron conducirlos a ambos a la casa de Pánuco, en donde ya había muchos amigos y devotos del padre. Después de haber velado el cuerpo de Miguel y Humberto Pro durante la noche del 23 y madrugada del 24, se programó el sepelio para las 3 de la tarde. El gentío había bloqueado la casa y calles vecinas, siendo tal la aglomeración de automóviles que el tránsito se suspendió en una vasta zona. El padre Méndez Medina salió al balcón y dijo, paso a los mártires de Cristo Rey. La multitud se abrió para dar paso a los cadáveres. El anuncio de que iba a salir el féretro del padre, un repentino silencio y quietud sucedió a la confusión que todo lo invadía. Cuando apareció en el umbral de la puerta, un grito atronador y unánime salió de millares de pechos, ¡Viva Cristo Rey!, resonando los inesperados aplausos, y caía una lluvia de flores abundante. No se usaron carrozas fúnebres, había muchísima gente deseosa de turnarse para llevar el ataúd del padre Pro y de Humberto en sus hombros. Al llegar al Paseo de la Reforma ya el cortejo tenía forma definida. Lo encabezaba una columna como de 300 automóviles, enseguida, los cuerpos y tras ellos la multitud que se extendía por varias calles. Detrás de la multitud otra formación interminable de carruajes. Al pasar frente al castillo de Chapultepec, residencia del presidente Elías Calles, la gente colocó en el piso los féretros del padre Pro y de Humberto y cantaron a viva voz, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. El cortejo se dirigió a la cripta que tenía la Compañía de Jesús en el Panteón Dolores y se hizo el acto de entierro del padre Pro y después el de Humberto. Ahí también se hizo silencio mientras se bendecía el sepulcro y se bajaba el cadáver. Enseguida don Miguel tomó la pala y arrojó la primera tierra diciendo hemos terminado.